Cleómenes I de Esparta, el rey excéntrico que transformó la política griega. En la historia de Esparta, una de las polis más singulares y enigmáticas de la antigua Grecia, pocos reyes han sido tan polémicos como Cleómenes I. Gobernó entre finales del siglo VI y principios del V a.C., un periodo de gran inestabilidad en Grecia, marcado por la rivalidad entre Esparta y Argos, el auge de Atenas, las tensiones internas en la península del Peloponeso y, poco después, la amenaza persa. Cleómenes no fue un rey más en la rígida estructura dual de Esparta. Su personalidad excéntrica, sus decisiones audaces y, en ocasiones, su aparente locura, lo convirtieron en un personaje difícil de clasificar. Algunos lo recuerdan como un estratega hábil que expandió la influencia espartana. Otros lo describen como un tirano violento y desequilibrado. Su vida y muerte son un espejo de la complejidad de la política griega arcaica y clásica. Contexto histórico: Esparta antes de Cleómenes. Esparta, hacia finales del siglo VI a.C., ya era reconocida como una de las principales potencias militares de Grecia. Su ejército, organizado en torno a la falange hoplita, era temido en todo el Peloponeso. Sin embargo, Esparta aún competía por la hegemonía con Argos, otra potencia dorio-griega. La fundación de la Liga del Peloponeso, una alianza militar encabezada por Esparta, comenzó a consolidarse en esa época. Cleómenes, al acceder al trono, heredó un sistema político peculiar, la monarquía dual. Dos reyes reinaban al mismo tiempo, uno de la casa agíada y otro de la euripóntida, los éforos como contrapeso de poder y una sociedad altamente militarizada. Este marco político sería escenario de intrigas constantes, pues Cleómenes debía compartir el trono con su rival Demarato, con quien mantuvo una relación conflictiva que marcaría buena parte de su reinado. El perfil de Cleómenes: un rey excéntrico. Los cronistas antiguos, especialmente Heródoto, describen a Cleómenes como un hombre de costumbres poco comunes. Se le atribuía el hábito de consumir vino en exceso, incluso en momentos oficiales, lo que escandalizaba a muchos de sus contemporáneos. Algunos relatos sugieren que también experimentaba con hierbas alucinógenas, como el cannabis, lo que pudo haber contribuido a su fama de desequilibrado. Pero más allá de sus extravagancias, era un político hábil. Sabía utilizar los oráculos, especialmente el de Delfos, para legitimar sus acciones. En un mundo donde la religión y la política estaban profundamente entrelazadas, manipular la voz de los dioses era un recurso de poder formidable. Así, Cleómenes fue considerado tanto un visionario como un loco, un hombre que podía planear estrategias brillantes, al mismo tiempo, perder el control en arranques de violencia o paranoia. La rivalidad con Argos, la batalla de Sepea. Uno de los episodios más recordados de su reinado fue la confrontación con Argos, la gran rival de Esparta en el Peloponeso. La batalla de Sepea, hacia el 494 a.C., terminó con una victoria aplastante para los espartanos. Según Heródoto, Cleómenes utilizó una estratagema ingeniosa. Engañó a los argivos con una señal fingida, provocando que se levantaran de su escondite creyendo que los lacedemonios se retiraban. En ese momento, los espartanos los rodearon y aniquilaron. El resultado fue devastador: miles de ciudadanos argivos murieron, debilitando seriamente a la polis durante décadas. Este triunfo consolidó la supremacía espartana en el Peloponeso y permitió a Cleómenes extender la influencia de la Liga del Peloponeso. Sin embargo, también alimentó la fama de brutalidad que lo acompañaría hasta su muerte. Cleómenes en la política panhelénica. Más allá del Peloponeso, Cleómenes se involucró activamente en la política griega en general. Intervino en Atenas, apoyando y luego enfrentándose a distintas facciones. Durante un tiempo, respaldó la expulsión de los tiranos de Atenas, los Pisistrátidas, lo que facilitó el camino hacia la democracia. Sin embargo, pronto se enfrentó a los propios atenienses cuando estos mostraron resistencia a la hegemonía espartana. Otro episodio clave fue su intervención en Egina, una isla estratégica aliada de Persia en vísperas de las guerras médicas. Cleómenes arrestó a varios de sus líderes, lo que fue interpretado como un gesto de desafío hacia el gran rey Darío. Este acto lo situó en el centro de la política internacional, enfrentándolo no solo a Persia, sino también a sus rivales internos en Esparta. El conflicto con Demarato y el oráculo de Delfos. La coexistencia con su feo rey, Demarato, se volvió insostenible. Las tensiones llegaron a tal punto que Cleómenes recurrió a un soborno en el oráculo de Delfos para declarar ilegítima la ascendencia de Demarato. Esta maniobra lo obligó al exilio, pero el escándalo religioso debilitó seriamente la imagen de Cleómenes y lo convirtió en blanco de acusaciones de corrupción y sacrilegio. La manipulación de los oráculos, si bien le dio poder en el corto plazo, también alimentó la percepción de que el rey actuaba con métodos poco honorables, algo que en una sociedad como la espartana podía ser fatal. La muerte enigmática de Cleómenes.
El final de Cleómenes es uno de los más oscuros y polémicos de la historia griega. Tras ser arrestado bajo sospecha de conspiración, murió en circunstancias misteriosas alrededor del 490 a.C. Según Heródoto, se suicidó mutilándose con un cuchillo, cortándose progresivamente desde los pies hasta el abdomen. Para los espartanos, esta fue una señal de locura divina, un castigo de los dioses por sus excesos y sacrilegios. Otros relatos sugieren que fue asesinado por rivales políticos o que su muerte fue encubierta como suicidio para evitar el descrédito público. Sea como fuere, su final abrupto reforzó su leyenda como un rey brillante y demente a la vez. Legado. El legado de Cleómenes es complejo. Por un lado, fue un estratega que aseguró la hegemonía de Esparta en el Peloponeso, debilitó a Argos y preparó a la ciudad para su papel crucial en las guerras médicas. Por otro lado, su carácter excéntrico, sus abusos de poder y su trágico final lo convirtieron en un personaje polémico. Los historiadores posteriores lo recordaron como un ejemplo de cómo la grandeza militar podía ir acompañada de excesos personales y políticos. Cleómenes encarna el lado más humano y contradictorio de los reyes espartanos, disciplinados en lo militar, pero vulnerables a las pasiones y ambiciones. Cleómenes fue un rey que desafió las normas de su tiempo, un gobernante que oscilaba entre la genialidad estratégica y la locura destructiva. Su reinado dejó una huella indeleble en Esparta y en toda Grecia, no solo por sus conquistas, sino por las lecciones de poder, ambición y tragedia que acompañaron su vida. La figura de Cleómenes nos recuerda que incluso en una sociedad tan rígida como la espartana, los individuos podían romper el molde y marcar el rumbo de la historia, aunque el precio fuera su propia destrucción.